Antes de comenzar la historia, no olvides darle me gusta al video y contar en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El viento arrastraba polvo fino por todo el valle, mientras la luz del día se desangraba sobre la llanura. El rancho Hollister permanecía en silencio, una casa baja de una sola planta, con tablones torcidos y pintura gastada por años de sol y desierto. Dentro, Jack Hollister se sentaba junto a la mesa, cerca de una lámpara de aceite. Con los hombros encorvados, trabajaba un pedazo de cuero crudo para hacer una cabezada. El aire olía a sudor de caballo, tabaco y queroseno. Afuera, una contraventana suelta golpeaba la pared con un ritmo monótono. Desde que su esposa murió, el reloj del salón había dejado de marcar el tiempo. Jack tenía 43 años. En Coyote Bend, alguna vez fue conocido como el hombre que domaba los Mustangs salvajes más rápido que cualquiera, pero hacía semanas que no ponía un pie en el pueblo. 5 años atrás había enterrado a Marybeth, su esposa, bajo los álamos junto al arroyo. Una fiebre se la llevó en menos de 3 días. Desde entonces, solo vivía con su perro Duke y el lento compás del trabajo diario. Ese ritmo no le daba consuelo, pero lo mantenía vivo. Cada noche terminaba igual: una silla, una lámpara y un anillo colgando de un cordón de cuero en su cuello. Hacía años que había dejado de esperar un golpe en la puerta. Por eso, cuando escuchó uno, suave, casi temeroso, un escalofrío helado le recorrió la espalda. Se quedó inmóvil, con la tira de cuero colgando entre sus dedos. Las orejas de Duke se movieron antes de que un gruñido bajo rompiera el silencio. El segundo golpe apenas se oyó, perdido entre el viento. Jack se levantó, dejó la cabezada sobre la mesa y tomó el rifle que descansaba junto a la pared. Los viejos hábitos regresaron fácilmente. El desierto no perdonaba la imprudencia. Cruzó el suelo de madera, con el sonido de sus botas marcando el silencio, y abrió la cerradura con cuidado. La lluvia le golpeó el rostro en una neblina fina. En el porche, una mujer empapada lo miraba con ojos cansados, el cabello pegado a la frente. Llevaba una bolsa de lona apretada contra el pecho. Jack reconoció aquel rostro antes de que ella dijera una palabra. Los ojos, la curva de los labios. No eran los mismos, pero bastaban para sacudirle el alma. Lila Mae Carter, la hermana menor de Marybeth. «Jack», dijo ella, con la voz temblorosa, no de miedo sino de frío. No sabía a dónde más ir. Él no respondió enseguida. Su mente trabajaba rápido, pero en silencio. Lila se había casado joven con un granjero llamado Wade Beaumont, 2 pueblos al este. Jack recordaba haberle estrechado la mano en su boda, y haber pensado que aquel hombre tenía sonrisa de problema. No la había vuelto a ver desde el funeral de Marybeth. Ahora estaba allí, sola, bajo la lluvia. Él la observó, el vestido rasgado en una manga, los zapatos cubiertos de barro. Parecía no haber comido bien en días. «¿Qué te pasó?», preguntó Jack con voz baja y cauta. Ella dudó un instante. «Wade se fue. Perdió todo. La granja, el ganado. Y luego me dejó. Esperé un mes, pero no podía quedarme más. Eres la única familia que me queda». El pecho de Jack se tensó. Detrás de sus ojos tranquilos, los recuerdos ardieron como brasas. Marybeth riendo en ese mismo umbral, quitándose el polvo del vestido, sirviéndole un plato caliente. Podía oír su voz en la de Lila, más suave, pero con el mismo eco. Apretó el marco de la puerta. La madera áspera le raspó la palma. Dejar entrar a Lila significaba abrir la puerta a todo lo que había enterrado durante 5 años, pero echarla sería algo que Marybeth jamás le habría perdonado. Exhaló despacio, dio un paso al costado y murmuró: «Entra». Lila vaciló un segundo, como quien pisa hielo delgado, y luego cruzó el umbral. El calor de la habitación la envolvió de golpe. Tembló más fuerte por el contraste. Jack cerró la puerta y dejó el rifle en su sitio. «Siéntate junto a la estufa»,
dijo él. Estás empapada. Ella asintió y se sentó, frotándose las manos frente al resplandor anaranjado de las brasas. Los dedos le estaban rojos del frío, las uñas quebradas. Jack vertió el agua que quedaba en la tetera, añadió un poco de café molido y la puso a hervir. El sonido llenó el silencio entre ambos. La observó de reojo, viendo cómo miraba el cuarto y cómo su mirada se detenía en la foto enmarcada de Maribeth sobre el estante. Ella no dijo nada. El fuego crujió, y por un momento Lila Mae Carter pareció una niña perdida, tan pequeña y cansada como la noche misma, como alguien que había caminado demasiado y ya no recordaba cómo se sentía un verdadero hogar. Cuando el café estuvo listo, Jack Hollister lo vertió en una taza de hojalata y la deslizó hacia ella. «No tengo azúcar», murmuró. Lila Mae Carter rodeó la taza con las manos, aspiró el vapor y susurró. «Está bien», bebió despacio, dejando que el calor le recorriera el cuerpo y le relajara los hombros. Jack se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados. Sus pensamientos eran firmes, pero pesados. No sabía cuánto tiempo planeaba quedarse Lila, y si era sincero, tampoco sabía si quería preguntarlo. Sintió algo parecido al miedo, no miedo a ella, sino a lo que su presencia podía remover dentro de él. El rancho se había convertido en un lugar donde nada cambiaba. Silencio, polvo, y el eco de sus propias botas en los suelos vacíos. Había hecho las paces con esa quietud. Pero ahora, en esa misma casa, el aire parecía haberse despertado, y no sabía si eso era alivio o amenaza. Tras un largo momento, habló. «Puedes dormir en el cuarto de costura. Era de Maribeth», dijo, y el nombre le raspó la garganta al pronunciarlo. «Está limpio». «Gracias», respondió Lila con voz suave. «Puedo ganarme el lugar. Sé cocinar, coser». Él la interrumpió con un leve movimiento de cabeza. «Descansa esta noche. Mañana hablamos». Ella asintió, bajando la mirada, los ojos vidriosos por el cansancio. Jack tomó una toalla, la dejó junto a ella y se acercó a avivar el fuego. El reloj en la pared marcaba los segundos con un tic-tac tenue, constante. Cuando finalmente se sentó, la luz de la lámpara tembló sobre su rostro. Miró hacia Lila. Ella se había quedado dormida en la silla, la barbilla apoyada en el hombro, aún con la taza entre las manos. Pensó en despertarla, pero no lo hizo. Se limitó a observarla respirar durante unos segundos. Luego miró el anillo que colgaba de su cuello. Lo tomó con los dedos, sintiendo el borde frío contra la palma. Por primera vez en 5 años, Jack Hollister no sabía qué traería el amanecer. Pero estaba seguro de una cosa. No podía volver a encerrarse en aquel recuerdo. Dejó el anillo junto a la lámpara y murmuró en voz baja. «Descansa, Maribeth. Solo hago lo que tú habrías querido». Afuera, el viento amainó, y la vieja casa, silenciosa durante tanto tiempo, pareció respirar otra vez. El amanecer tiñó la llanura de una luz pálida que endurecía las sombras. La lluvia había cesado durante la noche, dejando la tierra oscura y húmeda. Jack se levantó temprano como siempre, y se calzó las botas. El aire olía a polvo mojado y humo de leña. Se detuvo un momento en el umbral de la cocina, observando el vapor del café y escuchando el crujir lento del molino en la distancia. Durante 5 años, cada mañana había sido igual. Despertar, alimentar los caballos, reparar cercas, comer solo. Pero esa mañana oyó un leve movimiento proveniente del cuarto del fondo. Por un instante pensó que Lila se había marchado antes del amanecer, y no la habría culpado. La casa era dura, el aire frío, la tierra ingrata. Sin embargo, cuando ella apareció en la cocina, con el mismo vestido de la noche anterior y el cabello suelto, aún húmedo en las puntas, comprendió que no se iría. Su rostro se veía más suave bajo la luz del día, aunque en sus ojos persistía un cansancio que el sueño no curaba. «Buenos días», dijo Jack, con voz baja pero firme. «Buenos días», respondió ella, cortés,
casi cautelosa. Miró alrededor, deteniéndose en las herramientas apiladas junto a la puerta y las paredes remendadas. Lo has dejado igual que Mary Beth lo tenía. Las manos de Jack se detuvieron en la cafetera. Escuchar aquel nombre, incluso dicho con dulzura, le atravesó como una navaja sin filo. Dejó la cafetera sobre la mesa y asintió. No vi razón para cambiarlo. Se siente igual, solo que más callado, dijo ella. Él no respondió. El silencio se extendió entre ambos, pesado pero sin hostilidad. Jack le alcanzó una taza de hojalata. Café fuerte. Hay pan si tienes hambre. Lila bebió con cuidado. El amargor del café le revolvió el estómago, pero lo tragó igual, dejando que el calor venciera el hambre. Gracias, susurró. Puedo preparar algo más tarde si quieres. Jack se encogió de hombros. La comida está sobre la mesa. Hazlo si te apetece. Mientras bebía, la mirada de Lila se desvió hacia la foto de Mary Beth en el estante sobre la estufa. Una joven sonriendo levemente, el viento moviendo mechones de su cabello. Lila la observó más tiempo del que pretendía. En su mano brillaba el mismo anillo que ahora descansaba en un cajón, guardado por Jack. El corazón de Lila se apretó. No era celos, ni dolor exactamente, sino la punzada de quien vive bajo la sombra de alguien que fue más fuerte, más querido, más recordado. No era exactamente tristeza, sino esa punzada extraña de vivir a la sombra de alguien que siempre había parecido más fuerte, más firme, más querido. Jack Hollister notó cómo Lila May Carter observaba la fotografía, pero no dijo nada. Por dentro, sus pensamientos se agitaron. Mary Beth había muerto en esa misma habitación, envuelta en mantas mientras él, impotente, le humedecía la frente con paños fríos y murmuraba oraciones que el cielo nunca contestó. Permitir que Lila se quedara allí era revivir todo aquello que había tratado de enterrar. Aún así, no podía pedirle que se marchara. No cuando se veía medio hambrienta y con ese miedo callado que traen quienes ya lo han perdido todo. A media mañana, Lila encontró su ritmo. Lavó platos que no se usaban desde hacía años. Barrió las esquinas donde el polvo dormía como ceniza antigua y sacudió las mantas que olían a cedro y tomillo. Mientras tanto, Jack trabajaba afuera, reparando un poste del corral que el último temporal había destrozado. Cada vez que regresaba por alguna herramienta, la veía moviéndose con propósito tranquilo por la casa, y aquello lo desconcertaba. Ver vida otra vez entre las paredes que habían olvidado cómo respirar. Al mediodía comieron juntos, pan duro, carne seca y café. La charla fue breve, apenas un intercambio de frases. Jack, con tono neutro, preguntó dónde había estado todos esos meses. Lila bajó la vista al plato antes de contestar. Wade Beaumont lo perdió todo, la granja, el ganado. Empezó a beber y a culparme de su desgracia. Una mañana se fue, sin más. Esperé un tiempo, pero la gente dejó de pasar por la casa. Vendí lo poco que quedaba y tomé el camino. Sus ojos no se levantaron del pan. No creí que llegaría tan lejos. Jack se echó hacia atrás, la mandíbula apretada. Caminaste todo ese trayecto. Casi todo. Una carreta me llevó la mitad del camino hasta que se rompió el eje. Desde ahí seguí sola. Él se frotó la frente. Son más de 80 kilómetros de campo abierto. Tienes suerte de seguir en pie. Ella sonrió con cansancio. La suerte no tuvo nada que ver. Solo seguí andando. Jack la miró en silencio. Había fortaleza en su voz, una dureza tranquila, nacida de la adversidad. Algo en eso le resultó familiar. Y aunque una parte suya seguía resistiéndose a su presencia, comenzó a respetarla sin darse cuenta. Después del almuerzo, ensilló a la yegua castaña y cabalgó hasta el arroyo para revisar el nivel del agua. Desde el porche, Lila May lo siguió con la mirada, los brazos cruzados contra el pecho, el borde del vestido moviéndose con la brisa. Él montaba con una elegancia sencilla,
cada gesto aprendido por años de repetición, un hombre hecho de rutina, llevando en su postura tanto dignidad como peso. Ella se preguntó cómo había sobrevivido tanto tiempo en soledad. ¿Qué pensaba por las noches cuando el viento se colaba entre las tablas? Al caer la tarde, Jack regresó y se encontró con la mesa puesta. Un guiso de frijoles humeando en la olla y pan de maíz enfriando al lado. Aquella escena lo tomó por sorpresa. Hacía años que nadie cocinaba en esa cocina. Se quitó el sombrero, se sacudió el polvo del abrigo y dudó antes de sentarse. «No tenías que hacer esto», dijo. «Lo sé», respondió ella simplemente. «Pero quise hacerlo». Comieron casi en silencio, aunque el ambiente había cambiado. No era más ligero ni más cálido, pero estaba vivo. Cuando terminaron, Lila comenzó a recoger los platos, y Jack la detuvo con una voz tranquila. «Déjalos, yo me encargo después». Sus miradas se cruzaron. Algo sin nombre pasó entre ellos. No era afecto, aún no. Era reconocimiento. Dos almas abandonadas de distinta manera, aprendiendo a sostenerse sin temblar. Esa noche, cuando ella se retiró al pequeño cuarto del pasillo, Jack se quedó solo junto al fuego. Giró el anillo entre sus dedos, observando la inscripción gastada. Por primera vez en años, la casa no se sentía como una tumba. Había inquietud, sí, pero también vida. Pensó en las manos de Lila, enrojecidas por el agua fría, en su voz baja al hablar de ser abandonada. Conocía bien ese dolor. El mismo que lo había mantenido atado al silencio, evitando volver al pueblo, evitando empezar de nuevo. Apagó la lámpara y miró hacia la puerta cerrada del cuarto. Se prometió dejarla quedarse unos días, hasta que encontrara rumbo. Pero en el fondo, sabía lo que no se atrevía a admitir. Desde el momento en que abrió aquella puerta, ya había tomado una decisión. La mañana siguiente llegó con un cielo azul intenso y el repique metálico de un martillo golpeando madera. Jack ya estaba afuera, junto al corral, colocando un nuevo poste donde la cerca había cedido con la lluvia. El sol aún no subía del todo, pero el trabajo era constante, exigente. No miraba mucho hacia la casa, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la puerta abierta, donde Lila entraba y salía con paso tranquilo, barriendo el porche y sacudiendo alfombras que no habían visto luz en años. Hacía 4 o 5 inviernos que ese porche era solo polvo. Ahora, bajo las manos de aquella mujer, la casa volvía a parecer un hogar. Las tablas del porche, antes grises y cubiertas de polvo, ahora lucían diferentes. Había cortinas nuevas en la ventana y el suave olor a jabón flotaba en el aire. Dentro, Lila May Carter comenzaban a encontrar un propósito propio. La noche anterior había cosido un desgarro de su vestido con el viejo costurero de Maribeth, una pequeña caja de hojalata que halló en un cajón. Tocar esos carretes y agujas le oprimió el pecho, pero los usó igual. La casa, aunque modesta, tenía una calidez oculta bajo los años de abandono. Cada pequeña cosa que hacía, limpiar, lavar, reparar, devolvía un pedazo de vida al lugar. No lo hacía por obligación, lo hacía porque le daba algo a qué aferrarse. A media mañana salió con una palangana llena de agua para enjuagar las sábanas. Jack Hollister detuvo su martillo al verla esforzarse para bajar el balde por los escalones. Sin decir nada, dejó la herramienta y cruzó el patio. «Déjame», dijo, tomándola por las asas con facilidad. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos se suavizaron un instante. «Gracias», respondió Lila, apartándose un mechón húmedo del rostro. Jack asintió, vertió el agua donde ella pensaba hacerlo, y se retiró un paso para dejarle espacio. Por un momento permanecieron de pie, en silencio, mientras el chirrido del molino se mezclaba con el grito lejano de un halcón. «Trabajas como si el mundo dependiera de ello», comentó ella. Jack sonrió con cansancio. «Aquí afuera, a veces así es». La mirada de Lila se desvió hacia los caballos que pastaban detrás del cerco. «¿Tú solo cuidas de todos ellos?» «Desde que Maribeth se fue»,
respondió con sencillez. Nunca vi sentido en contratar ayuda. Más barato cansarme que alimentar a otro hombre. Lila lo observó, no con lástima, sino con comprensión. Su rostro estaba marcado, no solo por la edad, sino por los años de sol y silencio. Podía ver cómo la soledad lo había moldeado. No lo había roto, pero lo había hecho más duro, más callado. La debiste amar mucho, dijo en voz baja. Jack se detuvo, el alambre de la cerca entre sus manos. No levantó la vista. La amé, respondió. Supongo que aún la amo. Pero el amor no mantiene las cercas firmes. Enderezó el poste y tensó el alambre, volviendo a su tono sereno. A Mary Beth le gustaba esta tierra. Decía que era honesta, que no prometía más de lo que podía dar. Me quedé por eso. Y porque no supe qué más hacer. Lila asintió, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire. Pasó un rato sin hablar. Luego murmuró. Tuvo suerte de que alguien se quedara. Jack levantó la vista. Sus miradas se cruzaron un segundo más de lo necesario. Algo no dicho viajó entre ellos. No era romance, aún no. Era reconocimiento. Ambos sabían lo que era perder algo que no se estaba listo para soltar. Jack carraspeó y volvió a su trabajo, fingiendo concentrarse en el alambre. Con el paso del día, Lila tomó más tareas. Horneó pan de maíz con la harina vieja de la alacena, puso frijoles a cocer e incluso remendó una camisa de Jack rasgada en el hombro. Cuando él regresó al caer la tarde, el aroma a pan recién hecho lo detuvo en seco. Para un hombre que llevaba años comiendo galletas frías y carne seca, aquello era casi un milagro. Lila colocó 2 platos sobre la mesa y sirvió agua de una jarra de barro. Encontré las cosas de costura de Mary Beth, dijo sin mirarlo. Las usé para arreglar tu camisa. Espero que no te moleste. Jack se quedó inmóvil, el cuchillo en la mano. Son tuyas ahora, respondió al fin. Ella habría querido verlas en uso y no guardadas en un cajón. Esa respuesta pareció calmar algo dentro de Lila. Asintió levemente y comenzó a comer. Durante un rato, solo se oyeron los cubiertos y el tic-tac del reloj. ¿Sueles ir al pueblo?, preguntó ella de pronto. Jack levantó la vista. No mucho. Si planeo bien, los víveres me llegan una vez al mes. Prefiero estar solo. ¿Y la gente? ¿No preguntan por ti? Él sonrió con ironía. No lo creo. La gente del desierto olvida rápido. Si un hombre desaparece, suponen que el desierto lo tomó o que quiso irse. Lila lo miró en silencio y luego dijo con suavidad. No creo que tú hayas querido desaparecer. Aquella frase lo golpeó más de lo que ella imaginó. Su expresión no cambió, pero el tenedor tembló un instante entre sus dedos. Miró su plato y murmuró. Tal vez no. Pero a veces es más fácil que enfrentar lo que queda. El resto de la cena transcurrió en un silencio distinto. No incómodo, sino lleno de comprensión. Más tarde, cuando cayó la noche, Lila salió al porche y se sentó bajo la luz tenue de la lámpara. El aire olía a salvia y a tierra húmeda. Contempló la inmensidad del llano, preguntándose cómo sería su vida si se quedaba allí. No tenía marido, ni casa más allá de aquellas colinas secas, ni rumbo. Pero por primera vez en meses, su mente estaba en paz. Desde la puerta, Jack Hollister la observaba en silencio. La vio serena, más fuerte que cuando llegó, y eso le trajo un extraño alivio. Aún así, su pensamiento regresaba a la misma pregunta que lo perseguía desde aquella noche. ¿Cuánto tiempo más se quedaría? ¿Y qué pasaría si no se iba? Cuando Lila se levantó y entró para dormir, Jack se acercó a la repisa y fijó la mirada en el anillo de bodas que descansaba junto a la lámpara. Se sentó junto a la lámpara, la tomó entre los dedos, la giró una vez y la volvió a dejar con cuidado sobre la repisa. La casa ya no era solo un refugio contra el viento. Empezaba a respirar de nuevo, en silencio, con cautela, pero viva al fin. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta,
Jack Hollister y Lila May Carter sabían que algo había cambiado. El dolor que antes llenaba cada rincón del rancho, ahora tenía que compartir espacio con el tenue y persistente regreso de la vida. Esa semana el viento cambió de dirección, bajando de las montañas seco y helado. Hacia la tarde, el aire traía un filo que anunciaba el invierno. Jack había pasado el día acarreando leña desde el norte del valle. Su camisa estaba húmeda de sudor a pesar del frío. Cuando regresó al patio, el cielo tenía el color del estaño al anochecer. Lila estaba en el porche, colgando una manta que acababa de remendar. Le saludó con un gesto natural, como si llevara años haciéndolo. Jack asintió, sorprendido por lo familiar que resultaba ese pequeño gesto, y por lo extraño que era sentirse así. Dentro, la casa estaba más cálida que de costumbre. La estufa chisporroteaba y el aire olía a guiso recién hecho. Lila May había llenado el espacio de pequeños cambios, cortinas limpias, los cristales de las lámparas relucientes y varios frascos viejos de Mary Beth alineados con esmero en el estante. Jack lo notó todo sin decir palabra. Se sentó, se desató las botas y se sirvió un vaso de agua. Lila sirvió el guiso en 2 cuencos y los colocó sobre la mesa. «Has estado fuera desde el amanecer», dijo ella. «Había que traer la leña antes de que llegaran las heladas», respondió él. «Si la tormenta se adelanta, terminaremos quemando restos», añadió con media sonrisa cansada. «Puedo ayudarte a apilarla mañana», propuso ella. Jack arqueó una ceja, divertido. «¿Alguna vez has apilado leña?» «No», admitió. «Pero puedo aprender». Eso le arrancó una ligera sonrisa. «Entonces veremos qué clase de trabajadora eres». Comieron en silencio, un silencio distinto, más tranquilo, casi cotidiano. Ella preguntó sobre el rancho, cuántos caballos tenía, qué cultivaba antes de la sequía, cuán lejos quedaba el pueblo. Jack respondía breve, pero a veces añadía una anécdota, como si revivirla le ayudara a recordar que aún había vida en el pasado. Lila supo entonces que el perro Duke había sido de Mary Beth, que el pozo detrás del granero bajaba 30 pies y nunca se secaba, y que Jack no se había ausentado del rancho más de un día en 5 años. Después de cenar, ella lavó los platos mientras él revisaba las ventanas. El viento soplaba con más fuerza, haciendo vibrar las tablas sueltas. Al revisar una en el cuarto trasero, notó que una contraventana temblaba con cada ráfaga. «Esta está mal», murmuró. «Hay que arreglarla antes de que anochezca». «¿Puedo ayudarte?», dijo Lila acercándose enseguida. Él se giró, sorprendido por su rapidez. «¿Está bien? Quédate junto a la estufa. No soy inútil, Jack». Él la miró, encontrando en sus ojos una firmeza que no era desafío, sino determinación. Le tendió una linterna. «Entonces, sujétala firme». Trabajaron codo a codo mientras el viento rugía afuera. Ella sostenía la luz mientras él clavaba los nuevos tablones en el marco. La llama proyectaba sus sombras largas sobre la pared. En un momento, la linterna parpadeó, y Lila levantó la mano para cubrirla. Sus dedos rozaron la muñeca de Jack, un contacto breve, accidental, pero suficiente para que el aire se volviera más denso entre ellos. Jack no se movió de inmediato. Luego carraspeó, clavó otro clavo y murmuró: «Con eso bastará por esta noche». Lila exhaló despacio. «Has vivido con este tipo de clima muchos años». «Aprendes a respetarlo», respondió él. «No le importa quién seas, igual que la tierra». Ella observó las paredes parchadas, las herramientas gastadas, la vida áspera que él había construido allí. «Y aún así te quedaste», dijo, casi para sí misma. Jack no respondió. Encendió otra lámpara y la llevó hasta la mesa. La casa se sentía más viva que nunca, de un modo que lo inquietaba. Él estaba acostumbrado al silencio, no a compartir el aire con otra voz, con otra respiración. Y sin embargo, ya no deseaba volver a la soledad. Esa noche,
El viento se volvió furioso. Las tablas crujían y el aire silbaba entre las rendijas. Pasada la medianoche, un estallido seco resonó en la casa. El sonido del vidrio al romperse. Jack se levantó antes de estar completamente despierto, rifle en mano, botas a medio poner. Siguió el ruido hasta el pasillo trasero. Una ventana había cedido. Los fragmentos brillaban sobre el suelo. Las cortinas se agitaban como velas rasgadas. El aire frío cortaba la casa de lado a lado. «Maldita sea», murmuró. La voz de Lila Mae Carter sonó detrás de él, temblorosa pero alerta. ¿Qué pasó? La ventana del fondo se rompió. «Quédate atrás», ordenó él, mientras el viento rugía como un animal herido entre las paredes del rancho. Había vidrios por todas partes. Aún así, Lila Mae Carter dio un paso adelante, sosteniendo una vela que temblaba en su mano. La llama proyectó una luz suave sobre su rostro. Pálido, alerta, con miedo. Aunque intentando no mostrarlo. Jack Hollister notó primero ese valor antes que cualquier otra cosa. Apartó los fragmentos con la bota, clavó una tabla a toda prisa sobre el hueco de la ventana y luego se giró hacia ella. «Deberías volver a la cama», dijo con calma. «No puedo dormir», confesó Lila. «El viento suena como si quisiera arrancar las paredes». «Pasará», respondió él, aunque ni siquiera estaba seguro de cuándo. Ambos quedaron de pie, medio vestidos, el aire helado colándose por cada rendija. Durante un largo momento ninguno se movió. Luego, ella murmuró: «Dormiré en la sala, es más cálida». Jack dudó, eligiendo las palabras. «El fuego no durará toda la noche. Echaré más leña antes de acostarme». Ella asintió y se alejó despacio. Pero una hora más tarde, cuando Jack fue a revisar la estufa, encontró el sofá vacío. Frunció el ceño, giró hacia el pasillo y vio una silueta sentada en la puerta de su habitación. Lila estaba en el borde de su cama, completamente vestida, envuelta en una manta. «El viento entra por las tablas del piso en la otra habitación», dijo con voz baja. «No quería molestarte, solo me quedaré en la orilla hasta que pase». Jack se quedó inmóvil, con las palabras atrapadas en la garganta. Por un instante vio a Mary Beth allí, la misma figura, la misma voz suave en el mismo cuarto. Pero quien estaba frente a él no era su esposa. Era otra alma herida, temblorosa, tratando de no ser una carga. Finalmente asintió. «Está bien. Quédate el tiempo que necesites». Se sentó en la mesa del rincón, se sirvió café y observó la tormenta a través de las rendijas. Lila Mae apretó la manta contra su cuerpo y se recostó lentamente, los ojos medio cerrados. El cuarto se llenó del sonido del viento y de su respiración tranquila. Jack sintió el viejo dolor retorcerle el pecho, una mezcla de pena y algo más que no podía nombrar. No era deseo lo que lo mantenía despierto, sino algo más profundo, la simple conciencia de que otra vida compartía su techo, confiando en él. Y ese pensamiento le resultaba casi insoportable. Al amanecer, el viento había cesado. Jack sirvió una segunda taza de café y se la llevó. Cuando ella abrió los ojos, no dijo palabra. Solo le tendió la taza. Lila la tomó con ambas manos, la voz áspera por el sueño. «Gracias». Él asintió y se sentó a su lado, en el borde de la cama. El sol se filtraba por las rendijas de la tabla que cubría la ventana, trazando líneas doradas sobre el suelo. Por primera vez desde la muerte de Mary Beth, Jack Hollister no se sintió solo en su propia casa, y aunque no lo admitiría en voz alta, sabía que algo había cambiado entre ellos esa noche. Algo pequeño, pero real, como el primer calor después de un invierno largo. La mañana siguiente amaneció gris. El suelo afuera despedía vapor bajo la luz temprana, y los charcos brillaban como espejos opacos en el patio. Jack salió con el café en la mano. Su sabor era fuerte, amargo. El silencio tras el caos de la noche le pareció extraño, casi vacío. El viento había dejado ramas rotas,
una contraventana arrancada y una quietud que pesaba en el pecho. Al volverse hacia la puerta, vio a Lila Mae Carter allí. El cabello recogido a medias, el vestido arrugado por el sueño, sosteniendo su propia taza con las dos manos. Lo miró un momento antes de decir, «No dormiste». Jack asintió. No quería que el fuego se apagara. Sus palabras no llevaban emoción, pero ella entendió lo que escondían, que había velado el fuego para asegurarse de que la casa resistiera, de que ella estuviera a salvo. No lo mencionó. En cambio, bajó los escalones, las tablas crujiendo bajo sus pies, y comenzó a recoger los pedazos de vidrio esparcidos por la tormenta. «No tienes que hacer eso», dijo Jack. «Quiero hacerlo», respondió en voz baja. «Esta casa me dio calor anoche. Lo menos que puedo hacer es dejarla limpia otra vez». Él no discutió. Se unió a ella, recogiendo los trozos más grandes. Sus dedos se rozaron al alcanzar el mismo fragmento, y ninguno se apartó. No fue intencional, pero ese breve contacto dejó una calma extraña entre ambos. Cuando terminaron, Lila cubrió la ventana con un trozo de tela y dejó la escoba a un lado. Se quedó de pie junto a la mesa, observando a Jack mientras vertía agua en la tetera. Su voz fue apenas un murmullo. «Dijiste que no vas mucho al pueblo, pero necesitarás vidrio para la ventana». Él mantuvo la vista en la llama. «Mañana cabalgaré. Es un día entero de ida y vuelta. Si el camino se seca, entonces prepararé comida para el viaje», dijo ella. Jack la miró, sin saber por qué aquella oferta le pesaba tanto en el pecho. «No hace falta». «Lo sé», interrumpió ella con una mirada firme, «pero lo haré igual». Jack asintió, cortando el momento antes de que se hiciera más profundo. Necesitaba el silencio del trabajo afuera para ordenar sus pensamientos. Aquella noche había removido algo que no podía volver a encerrar. Ver a Lila Mae Carter en su cama, vestida, inocente, pero allí, había abierto en él un espacio que llevaba años cerrado con tablas y silencio. Un hombre puede vivir medio muerto durante mucho tiempo, pero cuando recuerda lo que es sentir calor, ya no puede fingir que el frío no lo toca. Al caer la tarde, Jack Hollister y Lila Mae Carter habían vuelto andando a encontrar un ritmo extraño, silencioso pero compartido. Ella cocinaba, tarareando bajito una melodía vieja, mientras él reparaba la puerta del establo que el viento había aflojado. Cuando la noche cayó, Lila encendió la lámpara temprano. La llama se reflejó en sus ojos mientras colocaba 2 platos sobre la mesa. Durante la cena, habló con cautela. «Jack, ¿puedo preguntarte algo personal?» Él levantó la vista dudando. «Depende de qué se trate. Cuando murió Marybeth, ¿alguna vez pensaste en dejar este lugar?» Jack dejó el tenedor, la mandíbula tensa. «Cada día, durante un año entero», respondió con voz grave. «Pero una mañana desperté, y el solo hecho de pensar en irme dolía más que quedarme». «¿Por ella?», preguntó Lila. Él asintió después de una pausa. «Por ella. Y por mí. Enterrarla aquí fue como enterrarme a mí mismo también». Lila Mae Carter no respondió. Entendía lo que quería decir. Que hay penas que no se tratan de aferrarse al amor, sino de sobrevivir a su peso. Tras un largo silencio, murmuró con ternura. «Eres más fuerte de lo que crees». Él casi sonrió. Una mueca leve, fugaz, como si la tristeza aún le pesara demasiado para permitirlo. Más tarde esa noche, mientras Jack preparaba sus cosas para cabalgar al día siguiente al pueblo, Lila permanecía junto a la ventana, observando el cielo oscuro. «¿Necesitas algo más mientras estés allá?», preguntó. «Sal, vidrio, alambre», enumeró él mentalmente. Luego, tras una breve pausa, añadió. «¿Quieres que envíe una carta por ti?». Los dedos de Lila se detuvieron sobre la cortina. Lo miró, sorprendida. «¿Una carta?». «A alguien que pudiera estar buscándote», explicó él con tono prudente, sin invadir. Los ojos de Lila se oscurecieron.
No hay nadie a quien escribirle. Su voz se quebró apenas. Wade se fue. Y mi padre lleva años muerto. ¿El resto? Ni siquiera se molestaría en leerla. Jack no insistió. «Está bien», dijo simplemente. Ella asintió, agradecida de que no escarbara en heridas viejas. «Entonces solo vuelve con bien», susurró. Él la miró un instante. Había firmeza en su voz, pero un leve temblor en sus manos. «Siempre lo hago», contestó, aunque sabía que no era del todo verdad. Un hombre no sobrevive tanto tiempo en soledad sin perder pedazos de sí por el camino. A la mañana siguiente, el camino hacia Coyote Bend se extendía ancho y vacío. Jack cabalgó contra el viento seco, llegando al pueblo a media tarde. Ya no le gustaban los pueblos. Demasiadas miradas, demasiadas voces, demasiada vida. Compró vidrio, sal, alambre y café, manteniéndose apartado. Mientras amarraba los paquetes a la montura, una voz áspera lo llamó desde detrás. «¡Jack Hollister!». Se giró. Un hombre alto y delgado estaba junto a las escaleras del salón, con la barba descuidada, los ojos enrojecidos y una botella medio vacía en la mano. Jack reconoció ese rostro. Wade Beaumont. «No esperaba verte tan lejos de tu tumba», escupió Wade, con una sonrisa amarga. Jack no cayó en la provocación. «Estás borracho». Wade soltó una carcajada ronca. «¿La tienes contigo, verdad? Mi esposa...». Su voz retumbó en la calle. Algunos hombres voltearon a mirar. «¿Crees que no lo sé? Se fue llorando por mí y ahora calienta tu cama». Jack avanzó un paso. Su tono seguía bajo pero con filo. «La abandonaste. La dejaste sin nada. ¡Es mía!», rugió Wade, con la cara encendida. «No vas a cambiar eso con tu maldita compasión». La mandíbula de Jack se tensó. «Ella ya no te pertenece. Se pertenece a sí misma. Y tú te aseguraste de eso cuando la dejaste». Por un instante, la sonrisa de Wade Beaumont titubeó antes de volverse furia otra vez. «No me das miedo, Hollister». «No necesito hacerlo», replicó Jack, y le dio la espalda sin más. Montó y salió del pueblo sin mirar atrás, dejando la voz de Wade perderse entre el polvo del viento. Cuando Jack regresó al rancho al anochecer del día siguiente, el cielo estaba teñido de violeta. Lila Mae lo esperaba junto al portón. El alivio se dibujó claro en su rostro al verlo. «¿Volviste?», dijo, soltando el aire como si no se hubiera permitido respirar en todo el día. «Nunca pensé en no hacerlo», contestó él. Descargó los suministros, pero ella notó en su postura algo diferente. Una tensión nueva en los hombros, una sombra en la mirada. «¿Pasó algo?», preguntó con cautela. Él dudó, pero decidió que merecía saberlo. «Lo vi». El color se le fue del rostro. «¿A Wade?». Jack asintió. «Está en el pueblo. Sabe que estás aquí». Lila Mae Carter se aferró al borde de la mesa, los nudillos blancos. «¿Qué? ¿Qué dijo?». «Lo suficiente», interrumpió Jack. «Le dejé claro que ya no eres su problema». Los ojos de Lila se llenaron de algo que no era miedo, pero tampoco paz. «No vendrá», dijo, más como plegaria que certeza. Jack la miró con firmeza. «Si lo hace, se irá peor de lo que llegó». Se quedaron en silencio mucho tiempo después de eso. La lámpara de aceite siseaba entre ambos, y el aire se llenó de todo lo que ninguno sabía cómo decir. Afuera, la noche se extendía ancha y fría, las estrellas cortantes sobre las colinas oscuras. Dentro, la casa resistía firme. Dos almas bajo un mismo techo, cada una perseguida por lo que había perdido, pero ya no completamente sola. Y por primera vez desde que tocó aquella puerta, Lila Mae Carter comprendió algo que no se había permitido ni soñar, que quizá, en ese rincón polvoriento y gastado del mundo, había encontrado la seguridad que toda su vida había buscado. Los días siguientes transcurrieron bajo una calma tensa, una paz que ni Jack Hollister ni Lila se atrevían a romper.
El rancho siguió su curso habitual. Cercas que reparar, animales que alimentar, comidas compartidas. Pero debajo de esa rutina sencilla, algo había cambiado. Ambos sabían que Wade Beaumont seguía allá afuera, y la idea de su sombra rondando los llanos era como una tormenta que se negaba a estallar. Jack patrullaba el perímetro con más frecuencia. Mantenía el rifle limpio, aceitado y siempre al alcance. No decía por qué, pero Lila lo sabía. Notaba cómo él miraba hacia el horizonte cada vez que salía, o cómo Duke alzaba las orejas cuando Jack se detenía a escuchar algún sonido distante que solo él parecía percibir. Dentro de la casa, Lila se movía con cuidado. Mantenía las manos ocupadas, horneando pan, remendando ropa, fregando pisos, todo para mantener la mente en calma. Pero la imagen de Wade, el hombre que había sido su esposo, regresaba sin ser invitada. Recordaba su temperamento, cómo había pasado de encantador a cruel poco a poco, cómo el licor lo transformaba cada noche en alguien a quien temer. Cuando Jack le dijo que lo había visto en el pueblo, el primer golpe fue el miedo. Pero tras varios días, ese miedo se endureció en algo más frío. Determinación. No iba a volver. No otra vez. Una tarde, mientras Jack cargaba heno desde el granero, ella salió con una olla de agua y dijo con voz firme: «Si él viene, quiero enfrentarlo yo misma». Jack se volvió, apoyando un brazo sobre la cerca. Su rostro seguía sereno, pero los ojos eran pura alerta. «No llegará tan lejos», Lila negó despacio. «No puedes pelear contra todos mis fantasmas». Él no respondió enseguida. El viento pasó entre ambos, arrastrando el olor del romero seco. Finalmente, murmuró: «Si quieres enfrentarlo, lo harás, pero no estarás sola». Esa noche, Jack Hollister se sentó a la mesa, afilando su cuchillo con movimientos lentos, precisos. El sonido del acero contra la piedra llenaba el silencio con un ritmo familiar. Lila Mae Carter, desde el otro extremo, doblaba telas junto a la estufa. La luz de la lámpara delineaba su rostro, y en el de él se notaban las huellas que dejan los años de soledad y pérdidas. «Has vivido así 5 años», dijo ella suavemente, «esperando siempre que algo salga mal». Jack soltó una breve risa sin alegría. Cuando entierras a alguien que amas, empiezas a pensar que el mundo tiene gusto por llevarse lo que queda. Lila dejó de doblar la tela. Quizá el mundo ya no está quitándote nada. Quizá ahora te está devolviendo algo. Jack detuvo la hoja a medio movimiento y la miró directamente. Ninguno apartó la vista durante varios segundos. Luego, él dejó el cuchillo sobre la mesa. «Deberías descansar», dijo en voz baja. A la mañana siguiente, el sonido de cascos rompió la frágil calma. Jack estaba afuera arreglando la puerta del corral cuando lo escuchó. Un solo jinete, viniendo desde el camino del sur. Duke ladró una vez, grave y alerta. Jack tomó el rifle que descansaba contra el poste de la cerca. Lila salió al porche. Su rostro perdió el color al ver al hombre que se acercaba. Wade Beaumont cabalgaba con una botella atada a la silla, la ropa sucia, el sombrero caído sobre la frente. Incluso desde lejos, su balanceo sobre el caballo contaba la historia. Otra vez borracho. Jack se irguió, firme. No se apresuró a levantar el arma. Esperó. Wade se detuvo al borde del patio y gritó con voz ronca y arrastrada: «Lila, ¿vas a volver a casa?» Ella apretó los dedos en la barandilla, pero no retrocedió. «Esta es mi casa ahora», dijo, la voz temblorosa pero firme. La risa de Wade fue amarga y ruidosa. «¿Tu casa? ¿Con él? ¿Con el hombre que te tuvo lástima?» Jack dio un paso al frente, su voz pareja, sin levantar el tono. «Ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora da media vuelta». Los ojos de Wade Beaumont se entrecerraron. «No me digas qué hacer, Hollister. Ella es mi esposa». Antes de que Jack respondiera, la voz de Lila lo interrumpió. «Ya no, Wade.
Bajó 2 escalones, las manos temblando, pero su voz crecía con cada palabra. Me dejaste. Perdiste la granja, los animales y la cabeza. Vendiste todo por whisky y culpa. Enterré demasiadas cosas a tu lado. No pienso enterrar lo poco que me queda. Wade Beaumont la miró con una expresión torcida, llena de rencor. ¿Así que ahora te crees mejor que yo? Escupió con una sonrisa amarga. Te vistes con su ropa, cocinas en su cocina. Sus ojos se desviaron hacia Jack Hollister. ¿Y tú crees que ella es algo más que la sombra de tu esposa? Las palabras cayeron como una bofetada. Por un instante, la contención de Jack se quebró. Dio un paso adelante, la voz baja y helada. Será mejor que te largues antes de que olvides que todavía respiras. Wade sonrió con malicia vacía. ¿Vas a dispararme, Hollister? ¿Frente a ella? ¿Eso es lo que hace un buen hombre? Jack no se movió ni levantó el rifle. Solo dijo con calma: No. Pero si das un paso más, dejaré de serlo. El silencio que siguió dolía como un corte. Solo se escuchaba el crujido del cuero del sillín y el resoplido inquieto del caballo. Por unos segundos, nadie se movió. Luego, Wade Beaumont escupió en el suelo, giró bruscamente las riendas y se alejó sin decir más. Lila Mae Carter permaneció inmóvil en los escalones hasta que el sonido de los cascos se perdió del todo. Su respiración era entrecortada, irregular. Jack bajó el rifle y caminó hacia ella. Ya se fue, dijo en voz baja. Ella asintió, los ojos vidriosos. Volverá. Tal vez, respondió Jack, pero no de la misma manera. Dentro de la casa, Lila se sentó a la mesa, las manos entrelazadas con fuerza. Jack le sirvió agua y ella bebió en silencio. Cuando alzó la vista, ya no había miedo en su mirada, solo cansancio y alivio. Gracias, susurró. Jack negó con la cabeza. No me debes nada. Lo enfrentaste tú. Ella esbozó una sonrisa débil. No sola. Esa noche el rancho volvió a quedar en calma. Las estrellas colgaban bajas, frías y nítidas. Jack Hollister permaneció junto a la puerta mucho después de que Lila se hubiera acostado, mirando el horizonte oscuro. Pensó en lo fácil que era perder la paz. Como algo que uno pasa años protegiendo, puede tambalearse con un solo nombre, con un solo recuerdo del pasado. Y aún así, al mirar hacia el cuarto donde Lila Mae Carter dormía, supo que esta vez era distinto. Los fantasmas que habían gobernado aquella casa empezaban a soltar su presa. La soledad que antes pesaba como una piedra ahora se aligeraba, reemplazada por algo frágil pero vivo. Confianza, quizá, o algo muy parecido. Sabía que los problemas podían volver, pero por primera vez en años, Jack Hollister no sentía el impulso de huir. No mientras hubiera alguien dispuesto a quedarse a su lado. Afuera, Duke descansaba junto al porche, la cabeza sobre las patas, mientras la brisa movía la hierba seca. El rancho, marcado pero firme, respiraba otra vez, y dentro, 2 personas, cada una rota a su manera. Empezaban a aprender lo que significaba construir algo sólido con los pedazos de su pasado. Pasaron 2 semanas después de la visita de Wade, y ni un solo jinete volvió a aparecer en el horizonte. El aire alrededor del rancho había cambiado. Seguía siendo cauteloso, silencioso, pero ya no cargaba miedo. Jack y Lila se movían entre los días con una paz ganada a pulso, una confianza que no necesitaba palabras. Él en los campos, ella cuidando la casa, ambos sincronizados, como si aquel lugar finalmente los reconociera como suyos. Aún así, por las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas o un caballo resoplaba en la oscuridad, Lila despertaba sobresaltada. Cada vez, Jack escuchaba el leve crujir del piso cuando ella se levantaba a revisar el cerrojo. Nunca lo mencionó. Sabía bien lo que era vivir con esa inquietud en el pecho, la que deja años de tener que mirar siempre por encima del hombro. Una mañana, ella lo encontró en el establo.
reparando una correa de silla. Él levantó la vista al verla acercarse. El sol temprano marcaba su perfil curtido por el tiempo. Ella llevaba una pequeña canasta con pan y manzanas, y por primera vez desde hacía meses, sonreía. «¿Trabajas antes de comer?», dijo con un tono juguetón. Él esbozó una sonrisa seca. «Si como primero, nunca termino el trabajo». Ella dejó la canasta a su lado y se agachó para quedar a su altura. «¿Alguna vez dejas de trabajar, Jack?». Él se lo pensó antes de responder. «No he tenido mucho motivo para hacerlo». «Ahora lo tienes», murmuró ella, su voz casi perdiéndose con el viento que entraba por la puerta del granero. Jack la miró, de verdad la miró. Y por primera vez, ya no vio en su rostro el reflejo de Marybeth. Vio a Lila May Carter, marcada por su pasado, sí, pero viva, fuerte, con una calma que no conocía rendición. Algo dentro de él se aflojó. Durante 5 años, su vida había sido un acto de recordar. Ahora, sin proponérselo, quería mirar hacia adelante. Más tarde, salieron juntos a cabalgar hacia el pastizal del sur. Era la primera vez que Lila montaba desde que llegó. Su postura era torpe al principio, los hombros tensos, pero estaba decidida. Jack la observó en silencio, ocultando una sonrisa. «No necesitas inclinarte tanto», le dijo acercándose. «Deja que el caballo haga su trabajo». «Lo sé», respondió ella, sujetando las riendas. «Solo no quiero caerme». «No lo harás», dijo él con sencillez. «Te tengo a ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas de lo que sonaban. Los ojos de Lila se alzaron hacia él, y por un instante, el viento pareció contener la respiración. Y por primera vez, Lila May Carter le creyó por completo. Por la tarde, las nubes se fueron juntando, espesas y grises. Una llovizna suave oscureció la tierra, y el aire se llenó con ese olor a lluvia que trae calma y recuerdos. Regresaron despacio, los abrigos húmedos, las voces apenas un murmullo. Jack Hollister notó lo natural que se había vuelto su presencia a su lado. El compás de 2 jinetes que avanzan en la misma dirección sin necesidad de hablar. Esa noche, después de cenar, Lila se detuvo frente al pequeño espejo sobre el lavabo, desenredando su cabello con movimientos lentos. La luz de la lámpara lo hacía brillar como trigo bajo el sol. Jack estaba detrás de ella, sentado a la mesa, remendando una bota con puntadas firmes y precisas. ¿Alguna vez has pensado en volver al este?, preguntó él de repente. Ella se giró, sorprendida. ¿Volver? ¿A qué? Jack se encogió de hombros. A tu familia. A empezar de nuevo, quizá. Lila dejó el cepillo sobre la mesa. Mi familia está enterrada allá. Todo lo demás murió mucho antes de que Wade me dejara. Hizo una pausa, bajando la voz. Además, no hay un nuevo comienzo esperándome en ningún otro sitio. Solo otra forma de soledad. Jack asintió despacio. Entonces tal vez este lugar pueda bastar. Los ojos de ella se suavizaron. ¿Tú crees que podría? Él la miró un instante antes de responder. Creo que ya lo es. Antes de que pudieran decir algo más, Duke ladró afuera, un ladrido seco y alerta. Jack se puso de pie al instante, la mano yendo directo al rifle. Salió al porche, la mirada afilada hacia la cerca. En la débil luz de la luna, una silueta se acercaba por el sendero. Lila salió también, aferrando su chal. ¿Es él? No, respondió Jack tras observar un momento. No es él. El hombre que venía era mayor. Llevaba una placa de alguacil en el pecho. Levantó una mano en saludo. «Buenas noches, Hollister», dijo con voz cansada. «No quería asustarte». Jack bajó el rifle, aunque sin relajarse del todo. «¿Qué lo trae por acá, Marshal Braddock?» «Noticias», respondió el hombre subiendo los escalones. «Wade Beaumont está muerto. Lo encontraron a las afueras de Coyote Bend hace 3 días. Cayó del caballo, se rompió el cuello. Iba borracho, como siempre». El aire se detuvo.
Lila Mae se quedó inmóvil, mirando primero a Jack y luego al suelo. ¿Estás seguro?, preguntó con un hilo de voz. El marshal asintió. Tan seguro como que amanece. Pensé que deberías saberlo. Dicen que hablaba de regresar por acá antes de morir. Pero parece que no lo logró. Jack le dio las gracias en voz baja y lo despidió. Luego volvió hacia la puerta. Ella seguía allí, parada, pálida, pero serena. Eres libre ahora, dijo él suavemente. Lila Mae Carter soltó el aire despacio. Las manos le temblaban. No me siento libre, susurró. Solo, terminada. Jack se acercó un paso. Así se siente al principio. La libertad no canta, solo se queda en silencio. Ella lo miró, los ojos húmedos pero firmes. Siempre sabes qué decir. Jack negó con una leve sonrisa triste, solo después de muchos años diciendo lo equivocado. Aquella noche, Lila no durmió en el cuarto de huéspedes. No lo pidió, y él no lo preguntó. Cuando la encontró de pie junto a la ventana de su habitación, ella dijo: «Se siente extraño estar aquí otra vez». Él se colocó a su lado. «A mí no me lo parece». Permanecieron hombro con hombro, observando cómo la llovizna difuminaba la silueta del granero. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Guardaba todas las miradas compartidas, todos los miedos, todas las palabras que nunca se atrevieron a decir desde aquella noche en que ella llamó a su puerta. Cuando Lila Mae se volvió hacia él, Jack Hollister no se apartó. Levantó una mano, dudó un instante, y apartó con cuidado un mechón de su rostro. «Deberías descansar», murmuró. «No puedo», susurró ella. Él asintió, comprendiendo. Sin más palabras, se sentó junto a ella en la cama. Afuera, la lluvia caía con ritmo suave sobre el techo. Cuando su mano buscó la de él, no fue por necesidad, sino por confianza, por algo más profundo que ninguno de los dos había planeado. Así permanecieron hasta que la lámpara se extinguió y el mundo entero quedó envuelto en un silencio limpio. Al amanecer, la tormenta había pasado. El sol se extendía sobre las colinas, dorado y tibio. Lila Mae Carter ya estaba en la cocina cuando Jack Hollister despertó, tarareando mientras servía café. El aroma llenaba la casa de una calidez que él no sentía desde antes de la muerte de Maribeth, no como un reemplazo, sino como una cura. Jack se quedó en la puerta, mirándola. «¿Piensas quedarte un tiempo más?», preguntó. Ella se giró, sonriendo apenas. Creí que ya lo estaba haciendo. Jack asintió una vez, y eso bastó como respuesta. Los fantasmas que habían habitado ese rancho por años finalmente se habían ido, arrastrados por el viento del tiempo. Solo quedaban un hombre y una mujer, marcados por el pasado, pero unidos por lo que habían logrado construir en silencio. Una vida nacida del dolor, del polvo, y de la esperanza que se niega a morir. Y por primera vez, Jack Hollister permitió creer que el pasado podía, por fin, descansar. Y que tal vez, solo tal vez, la paz había encontrado el camino de regreso a casa. La primavera siguiente llegó despacio, como si la tierra misma necesitara tiempo para curarse de todo lo que había soportado. Las colinas alrededor del rancho pasaron del gris opaco al verde suave, y el arroyo detrás de los álamos volvió a correr tras meses de sequía. La vida regresaba, silenciosa pero firme. Y ellos también. Una mañana, Jack estaba junto al corral, ajustando la nueva viga que había levantado semanas atrás. El sonido del martillo resonaba en el aire tranquilo. Detrás de él, Lila Mae Carter colgaba sábanas limpias en la baranda del porche, sus movimientos pausados, seguros. Habían pasado casi 6 meses desde la muerte de Wade Beaumont, y aunque ninguno hablaba de él, su sombra por fin se había desvanecido. La casa, que antes se sentía como una tumba, ahora tenía alma. Las cortinas relucían de limpias, los pisos olían a jabón y pan recién hecho, y el aire que entraba por las ventanas abiertas
Traía algo parecido a la calma. Jack detuvo su trabajo y la miró. Ella lo notó, sonrió y dijo: «Has estado ahí desde el amanecer». Él se apoyó en el poste, acomodándose el sombrero. Las viejas costumbres tardan en morir. Ella se acercó, secándose las manos en el delantal. «Ya no tienes que trabajar cada rincón de esta tierra tú solo, ¿lo sabes?». Jack le devolvió una media sonrisa cansada. «Lo sé, pero la tierra escucha mejor cuando uno le habla con las manos». Lila Mae rió suave, con un sonido que Jack Hollister nunca le había escuchado antes. «Tú hablas con la tierra y yo con las gallinas», dijo antes de girarse hacia la casa. Fue un intercambio sencillo, pero a él le dejó algo en el pecho, tibio, duradero. Durante años, el silencio había sido su refugio. Ahora se había convertido en su lenguaje compartido. Más tarde, Jack ensilló la yegua alazana y le pidió a Lila que lo acompañara hasta el límite del rancho. El aire era cálido, el cielo despejado, el tipo de día que parecía prometer algo. Ella dudó apenas un segundo antes de subir a la montura. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A ningún lugar lejano», respondió él. «Solo hay algo que quiero mostrarte». Cabalgaban casi una hora entre la llanura abierta, hasta alcanzar la loma baja desde donde se veía todo el valle. La hierba se mecía en olas lentas bajo el viento. Abajo, rodeado por una cerca modesta, descansaba el pedazo de tierra donde yacía Mary Beth Hollister. Jack desmontó, se quitó el sombrero y guardó silencio. Lila Mae permaneció a su lado, sin saber si debía hablar. «Ella está aquí», murmuró él, con la mirada fija en la cruz de madera. «Pensé que con el tiempo sería más fácil venir, pero nunca lo fue. Hasta ahora». Lila tragó despacio. «No tienes que explicármelo». Él asintió, respirando hondo. Solía creer que mantenía este lugar con vida por ella, pero lo único que hacía era mantenerme prisionero en él. «Tú me ayudaste a cambiar eso». La voz de Lila se quebró. «Jack». Él se volvió hacia ella con la mirada clara. «Ella fue mi esposa. Tú no eres ella. Eres tú. Y no quiero seguir confundiendo una cosa con la otra». Ella lo miró en silencio, sin saber cómo responder. «¿Y qué es lo que quieres ahora?», preguntó al fin. Él sonrió, leve, sincero. «Quiero volver a vivir. No como el que fui, sino como el que soy. Y si tú lo quieres, me gustaría hacerlo aquí, contigo». Las lágrimas se asomaron en los ojos de Lila Mae, pero no cayeron. Puso su mano sobre la de él. «Yo también quiero eso», susurró. Se quedaron así, juntos, mientras el viento movía la hierba a su alrededor. Cuando regresaron al rancho, casi no hablaron, pero el silencio ya no pesaba. Ahora estaba lleno de paz. Esa tarde, Jack Hollister fue al pueblo por primera vez en meses. Lila se quedó en casa, ordenando, preguntándose qué lo había llevado allá. Regresó al anochecer con un pequeño paquete envuelto en tela. «¿Qué traes ahí?», preguntó ella, dejando la lámpara sobre la mesa. Jack lo colocó frente a ella y lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un anillo de plata sencillo, sin brillo, forjado a mano, no comprado. «Creo que ya pasamos suficiente tiempo viviendo con los nombres que otros nos dieron», dijo. «Pensé que podríamos hacernos uno propio». Los labios de Lila Mae se entreabrieron, una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Me estás pidiendo...?» Jack asintió, la voz firme y tranquila. «Sí». Ella no dudó. «Entonces sí». Él sonrió, de esa forma que ilumina los ojos, cansada pero viva, como si hubiera llegado al fin a donde pertenecía. «Lo haremos simple», dijo. «Solo nosotros y el reverendo del pueblo». La boda fue pequeña, una semana después, bajo los mismos álamos donde descansaba Mary Beth. Sin invitados, sin fiesta. Solo la luz del sol, las flores silvestres y dos almas que habían encontrado la paz a fuerza de perderlo todo.
Cuando Reverend Clyde Mercer pronunció las últimas palabras, Jack Hollister tomó la mano de Lila May Carter, áspera y honesta, y deslizó el anillo en su dedo. No era lujoso, pero era verdadero. Después, regresaron juntos a casa. Lila May Carter se recostó contra Jack Hollister en la montura, su cabeza apoyada suavemente sobre su hombro. A lo lejos, el viejo rancho apareció entre la neblina del amanecer, ya sin el aire triste de antaño. Ahora brillaba con la luz cálida de las lámparas y el rumor vivo del hogar. Esa noche, mientras cenaban, el reloj sobre la repisa marcaba el paso del tiempo con su tic-tac constante, como siempre. Pero por primera vez en muchos años, aquel sonido no se sentía solitario. Duke dormía tranquilo junto al fuego, y el olor a leña encendida flotaba en el aire como una promesa cumplida. Lila extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Jack. ¿Alguna vez piensas si ella hubiera querido esto para ti?, preguntó con voz suave. Él la miró, los ojos serenos, llenos de calma. Creo que estaría contenta de saber que esta casa ya no está en silencio, respondió. Cuando llegó la mañana, el primer rayo de sol atravesó la ventana de la cocina y se posó sobre el anillo de bodas de Lila May Carter, mientras ella amasaba el pan con ritmo paciente. Jack Hollister se quedó en el umbral, el café en una mano, mirándola con el mismo respeto silencioso con que solía mirar la tierra. Ya no había pena en él, solo gratitud, por lo perdido, por lo hallado y por la oportunidad de volver a vivir. Se acercó despacio, rozó su hombro con la mano y dijo: «Parece que va a ser un buen día». Lila sonrió sin volverse. Cada día ha sido mejor que el anterior. Afuera, el campo se extendía inmenso bajo un cielo azul limpio. Las cercas se mantenían firmes, los caballos pastaban tranquilos, y el sonido de la vida llenaba cada rincón del lugar. Por primera vez desde que la fiebre se llevó a Maribeth, Jack Hollister ya no cargaba el peso del pasado sobre su espalda. Había cumplido su promesa: vivir, cuidar la tierra, resistir. Pero también había aprendido algo más profundo. Había vuelto a abrir su puerta al mundo. Mientras el sol se alzaba sobre la colina, el viejo rancho permanecía en pie, renovado. Ya no era un refugio de fantasmas ni un recuerdo roto, sino un hogar vivo, completo. Un lugar que no se sostenía en la memoria, sino en la vida misma. Y para Jack Hollister y Lila May Carter, la frontera ya no era un destierro. Era su casa.